Buenas noches. Han transcurrido efectivamente 5 años del Baguazo y el Poder Judicial, el sistema judicial aún no encuentra o no identifica a los responsables y no hay sanciones contra los responsables de esas muertes absurdas, particularmente las de los policías y también, por supuesto, las de los nativos. Fueron sobre todo policías los que murieron asesinados por nativos, asusados por intereses ideológicos y políticos. Y en este sentido, en realidad, lo que habría que identificar es quiénes fueron los autores mediatos ideológicos de esta movilización, porque lo que hubo ahí fue un mito expoliatorio, en el sentido de lo que se creó fue un mito, el mito de que los decretos legislativos les iban a quitar, a despojar de sus tierras y sus bosques a las comunidades nativas. Y esto en realidad era completamente falso. El único decreto legislativo o proyecto de decreto legislativo que hubiera podido tener algún efecto de esa naturaleza era uno que ya había sido derogado 10 meses antes del Baguazo, aquel por el cual se redujo el número de comuneros que se necesitaba para aprobar la venta de las tierras de las comunidades campesinas o nativas. Se redujo a la mitad de los miembros presentes en la asamblea, cuando la norma era de los 2/3 del padrón de la comunidad. Y bueno, ese proyecto y ese decreto legislativo fue derogado 10 meses antes del Baguazo, de modo tal que no había causal para una movilización tan, digamos, tremenda, tan guerrera como la que se produjo, ¿no es cierto? Los decretos legislativos como la ley forestal y fauna y todos los demás, pues no contenían nada realmente amenazante. Quizás podía haber 1 o 2 artículos que si eran objeto de una interpretación sumamente suspicaz, podrían, digamos, dar lugar a acciones que pudieran eventualmente llegar a algún resultado negativo para las comunidades. Pero en ese caso, ese 1 o 2 artículos había que modificarlos y basta. Pero nunca se quiso entrar en ese detalle. Entonces aquí lo que había era un interés en promover esta movilización que terminó en esta muerte, en esta matanza horrenda. Bueno, el Pleno del Parlamento empezó a discutir el dictamen que prohíbe la reelección inmediata de los presidentes y vicepresidentes regionales. Esto, de ser aprobado, supone cambios en la Constitución y entraría en vigor recién en las elecciones del 2018. Aparentemente el oficialismo está a favor de la propuesta. Nosotros hemos expresado que, por lo menos desde nuestro punto de vista, esta medida no va a resolver el problema y no sería necesaria y podría ser este inconveniente. No son muchos los presidentes regionales que se reeligen, muchos de los que han logrado reelegirse son los buenos presidentes regionales y eso ayuda a construir, digamos, una clase política regional estable y seria. En fin, quizás se pueda limitar a una reelección el tema. Hay algunas novedades respecto de candidaturas a Lima. El alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez, informó que postulará por Fuerza Popular, es decir, por el fujimorismo, a la Municipalidad de Lima. Y mañana Susana Villarán aparentemente anunciará su candidatura. Hay un tuit de ella, críptico, que dice 0606 11 AM, es decir, mañana está convocando a una conferencia a las 11 de la mañana y según Sigifredo Velázquez, que es vocero de Fuerza Social, la presentación oficial de su candidatura será mañana precisamente a esa hora y él mismo dijo que aceptó ser candidata a la reelección por una coalición de partidos de izquierda y de agrupaciones invitadas. Y no sabemos si finalmente Tierra y Libertad de Marco Arana, el antiminero, va a formar parte o no de esta coalición, si Perú Posible va a formar parte o no, o solamente Somos Lima, en fin, vamos a ver cómo se presenta esta situación. Como sabemos, por el APRA lo más probable es que participe Enrique Cornejo, que tiene la
respaldo, según él, del 90% de las bases apristas, y por el Partido Popular Cristiano, que sería la otra candidatura relativamente fuerte. Esto también está sujeto a elecciones internas. Rafael Santos es uno de los candidatos en lisa. Bueno, vamos a dar una pausa, regresamos ahora con Giovanni Paredes, el dueño del Camal de Yerbateros, que tiene información que ayudaría a comprender cómo funcionan los mecanismos mafiosos en el Perú y en particular en Ancash, en relación al señor Rodolfo Orellana. Luego vamos a estar con el ministro de Economía, Miguel Castilla, para ver qué está pasando con el problema de la desaceleración de la economía y qué se va a hacer para revertir esa situación. Regresamos.